decía que modo de comenzar a hacerlo era justamente conociendo experiencias e intercambiando con investigadores e investigadoras de otros países. Por eso justamente esta idea de que pudieran estar gente de América Latina y también de Europa, como es el caso de las dos personas, los dos profesores que nos acompañan. Vuelvo, insisto, al agradecimiento a ambos. Primero voy a darle la palabra a la profesora Sofi, que en ella, si bien ya la presentó Silvina, lo que yo quiero agregar solamente que Sofía Gullón, que tiene áreas de especialización en organización de sistemas de información, en gestión de riesgo, en humanidades y ciencias sociales, tiene una amplia trayectoria, no solamente como docente e investigadora en el mundo académico, sino también en el mundo de las consultorías, y no pocas contribuciones nacionales e internacionales, conjuntamente con trabajos que a lo mejor luego pueden contarnos algunas de sus experiencias, con el profesor Gerardo Romo, que también nos acompaña, en espacios de compromiso local y en espacios de liderar proyectos de investigación y proyectos de consultoría. En este caso, Sofi también trabaja la temática de juventud, entonces también nos va a ser por demás relevante que pueda también contarnos en relación a algunos de sus trabajos. Le doy la palabra a la profesora Sofía Gullón, nuevamente agradeciéndole su participación. Nosotros la escuchamos y luego sí podemos, luego de la presentación del profesor Gerardo Romo, hacer nuestras preguntas y comentarios. Pues muchas gracias por la presentación. Estoy verdaderamente muy contenta de tener la oportunidad de compartir mi experiencia internacional con vos, con ustedes. Yo trabajo en la Universidad Paris 8 desde hace 5 años. Antes de eso he trabajado un año en la Universidad de Angers, que es una ciudad cerca de París, como 2 horas más o menos. Y antes de eso estaba trabajando en el mundo de la ingeniería, lo que es un poco diferente. Pero quizás el mensaje principal que quiero decir con la internacionalización en este taller es que la internacionalización pues crezca en sus proyectos, pero también con un poco de fortuna, de accidente, y no solamente con lo que era planeado, ¿no? Más o menos les quería compartir un poco de mi experiencia en 6 puntos, más o menos. Lo de la investigación, la creación de vínculos durables, la idea de confianza y proyectos múltiples, lo que llamo como un poco de internacionalización como accidental, pero de propósito al mismo tiempo. La idea de invertir en la educación, porque es algo que nos une, ¿no? Como en el mundo académico. La idea también de transmitir para extender su suerte a los otros, a los demás. Eso es una forma de liderazgo que, aunque pueda ser un poco difícil a veces con una cultura y la otra, es también algo que me parece muy importante de subrayar. Y para terminar, más o menos, les quiero insistir también sobre la idea de desarrollar proyectos más ambiciosos de lo que usted puede pensar al empiezo. Sí, pues si le parece bien, voy a seguir con este plan. Primero, mis primeros contactos con el mundo internacional, después de la experiencia como estudiante, ¿no? Como era durante el doctorado con las conferencias internacionales y también con el empiezo de mis tentativas para publicar, lo que no pasó exactamente como lo quería, ¿no? Porque yo fui regularmente rechazada con las grandes revistas en las cuales quería publicar de manera muy regular y sistemática, con cosas que me hicieron aprender mucho. La verdad es que creo que mi capacidad de publicar hoy, que también pues se transformó con los años, la debo también a este mundo internacional que me dedico tiempo, aunque era verdaderamente una perdedora de este game de publicar o quitar, ¿no? La función.
Lo que pasa es que siempre o en muchas veces, la mayoría de las veces, los editores me pedían muchos ajustes, me querían formar sobre la metodología y cada vez que fui rechazada, los comentarios me ayudaron bastante a mudar mi experiencia de investigación, pero también a abrir mi mente sobre lo que es importante para la investigación internacional, no solamente para lo que era importante para mi escuela, para mi universidad o para mi entorno como de corazón, ¿no? Es algo también que me parece interesante con la internacionalización, es tener la capacidad a buscar nuevas literaturas que no se conocía directamente en su entorno, también buscar otros puntos de vista que verdaderamente no tienen nada que ver con su pensamiento. Y eso es algo muy importante para, por ejemplo, en Francia. No tenemos el mismo pensamiento o la misma manera de formar a la educación superior y a la investigación como en los Estados Unidos, aunque muchas revistas son americanas, ¿no? Y una de las razones por las cuales somos regularmente rechazados como autores franceses es que complicamos mucho, ¿no?, la cosa para un par de investigación teórica, pero al mismo tiempo no hacemos las pruebas que se necesita en la metodología, porque no tenemos el mismo pensamiento. Entonces, la internacionalización con esos rechazos me hicieron también entender que fuera de mi cultura, otro mundo también existía, pero que no era para rechazarme per se, sino para hacerme crecer como investigadora. Y poco a poco, con todos esos rechazos, poco a poco fui menos rechazado, cada vez pasando una fase, la segunda fase y la publicación. Y verdaderamente eso es gracias al hecho de que podemos ser evaluados por una persona en cualquier parte del mundo. Eso es increíble, porque verdaderamente nos da la posibilidad de no conocer todo, sino aprender nuevos puntos de vista, nuevos cañones que no conocemos directamente en nuestro entorno particular, universitario y local. Y eso me hizo crecer bastante. También sobre lo de la internacionalización tras la investigación. Tuve la suerte de encontrar, por ejemplo, al profesor Gerardo Romo Morales y empecemos a publicar con libros colectivos y con pequeños proyectos de un libro, el segundo libro, etc. Empecé, pudiéramos crear verdaderamente un vínculo durable. Así que hace 6 años que trabajamos juntos. Primero era con pequeños proyectos y después tuvimos más ambición porque sabíamos cómo intercambiar, interactuar y tener confianza en la capacidad de cada uno a publicar, a trabajar y a compartir cosas. Y pues de una pequeña contribución a un libro colectivo empezó a hacer un seminario regular, internacional, y tenemos muchos más proyectos, pero no quiero adelantarme, ¿no? No sé si Gerardo les va a explicar después o les va a contar nuestros nuevos proyectos, pero eso me parece bastante excitante porque verdaderamente tenemos la oportunidad verdaderamente de dialogar con el mundo entero este año, gracias al hecho de que empezamos con pocas personas, pero ahora tenemos una red que cada año crece. Y eso es algo que verdaderamente me ha marcado como joven profesora, ¿no? Y esta idea también de vínculos durables es algo que me parece importante porque quizás la idea no es tanto como tener la razón y los demás pues no entienden nada, ¿no? Sino verdaderamente como dar algo, una cosa pequeña que se acepta también perder, pero también que se puede apostar, ¿no? Apostar con la relación de los demás. Sé, por ejemplo, que a veces también la gente
internacional con la cual trabajo me perdona mis errores. Por ejemplo, yo soy un poco directa como persona, lo que parece a veces como falta de cariño o falta de formas, ¿no? Y al mismo tiempo entiendo también que a veces las formas son importantes, pero también que pues el fondo que nos interesa necesita tener como un espíritu un poco derecho, ¿no? Entonces nos completamos con mucha tolerancia. Y eso es algo que me parece súper importante para tener vínculos durables y particularmente vínculos internacionales. Verdaderamente es imposible tener una actitud que sea perfectamente interculturalmente aceptable para todas las partes del mundo. Entonces cada uno tiene que aceptar un poco que los demás no se comportan completamente como colegas en el entorno de su propia universidad. Eso es algo que me parece importante para que las relaciones duren, ¿no? Y creo que eso está funcionando bastante. Para mí, entonces espero que para ustedes va a ser la misma cosa si no tienen muchos vínculos durables con gente que vive en otros países, pero pues les deseo que eso funcione bien, ¿no? También les quería explicar algo que me pasó esos 2 últimos años con esa idea de vínculos durables, pero también de confianza y proyectos múltiples. Es que cada uno tiene sus proyectos y cada uno tiene mucho trabajo que hacer y es difícil tener como cumplir todos sus pendientes al mismo tiempo. Y es muy importante tener esa idea de trabajar como con equipo, ¿no? Una vez vas a trabajar un poco más que el colega, pero la próxima vez él te va a ayudar en un tiempo crítico para ti. Y eso verdaderamente me parece algo importante de recordar. Recordar que a veces usted es la persona que va a contestar, pues, que no puede por la última reunión o que no tiene mucho tiempo para desarrollar ideas y vas a hacer cosas un poco ligeras porque no puedes más, pero al mismo tiempo, a veces, cuando es posible, usted tiene que entregar lo mejor para que su equipo también se mejore, ¿no? Y esa idea es interesante porque a veces es un proyecto X que va a alimentar un proyecto Y, ¿no? Es importante tener múltiples proyectos a la vez, primero porque las temporalidades, particularmente en el mundo entero, no son las mismas para todas las personas. Entonces, a veces usted puede trabajar más o menos sobre un proyecto y va a ser diferente con otro, y a veces las ideas con otro proyecto que está avanzando van a inspirar el proyecto en lo cual las ideas no venían, ¿no? Eso es importante, pero se tiene que aceptar que con múltiples proyectos a veces ustedes no van a tener la capacidad de hacer todo al mismo tiempo. Es por esta razón que tener vínculos de confianza durables es importante para evitar cortar a los proyectos, porque les falta tiempo. Y eso es, pues, verdaderamente una cosa muy triste, como trabajar sobre un proyecto y dejarlo, porque cuando uno deja el proyecto, deja también al equipo, ¿no? Y creo que es por esta razón que la base son los vínculos durables, la confianza con el trabajo y el equilibrio a medio plazo del trabajo. Y con esta fundación se puede aceptar más proyectos que van a evoluir en temporalidades diferentes. Y eso es también lo que permite tener más ideas, más interdisciplinaridad, pero también equipos más como pluridisciplinarias. Y eso también les va a ayudar para otras partes de la internacionalización, lo que vamos a ver. Por ejemplo, este año trabajé sobre diferentes proyectos. Primero, como al empiezo del año, trabajaba sobre las organizaciones y los sistemas de información, particularmente sobre los sistemas de información industriales y los sistemas de información como clásicos
y sus conexiones para crear una resiliencia digital. Eso era para el empiezo del año. Era como durante el mes de como enero y febrero. Después de marzo a junio, he trabajado bastante con Gerardo Romo Morales, que también invité en mi universidad este año para trabajar sobre la educación, para reforzar nuestra red de investigadores, preparar otro libro juntos y también empezar con proyectos internacionales, pero no solamente con las esferas europeas y las esferas latinoamericanas, sino de manera verdaderamente global. Después, aunque sigo trabajando también sobre los proyectos que mencioné, ahora estoy más enfocada en los proyectos con la aeronáutica. La idea es ver cómo verdaderamente la industria aeronáutica se está transformando tras la transición ecológica, la transición digital, y cómo los trabajadores de este sector van a tener que desarrollar nuevas competencias. Otro asunto. Y pues este fin de año voy a tener que más o menos acabar con todos los pendientes de proyectos muy variados, pero la verdad es que una idea está alimentando la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que leía sobre la resiliencia, por ejemplo, por el proyecto de sistemas de información, me está influenciando ahora porque estoy trabajando sobre la juventud, la generación Z y las emociones y particularmente la inquietud. Entonces, lo que le llama por la ingeniería está alimentando lo que estoy escribiendo con Gerardo. Y eso me pasa siempre. Creo que verdaderamente lo que eso muestra es que no se tiene que quitar un proyecto para hacerlo el otro. La verdad es que cada cosa se alimenta. Y obvio, no creo que lo que estoy escribiendo por la ingeniería va a ser completamente la misma cosa para la educación. Entonces no va a ser autoplagia. Es solamente una manera de fosforar las ideas. Como verdaderamente, como en un museo, ¿no? Y son más o menos cosas que me parecen muy importantes de explicar, porque veo muchos investigadores que dejan los proyectos en su juventud. Entiendo que cuando uno tiene muchas cosas que hacer a la misma vez es difícil, pero cuando uno empieza como doctorado y pues joven investigador, cuando uno deja a un proyecto joven, está dejando a una red, a un equipo y a una manera de construir vínculos durables. Entonces se va a reportar el tiempo para hacer vínculos durables y se va a cortar definitivamente una red, o casi. Entonces, es para mí una metodología para no quitar a los proyectos al empiezo. Después, estás avanzando en la carrera, sí es imposible tener muchos proyectos a la misma vez, pero hay un tiempo después de la tesis en lo cual no se tiene que dejar a los proyectos, y esa metodología para crear vínculos durables les va a ayudar a tener una carrera como más constante, ¿no? Porque eso es más el asunto. Después del doctorado hay una grande fase de fragilidad. Y esa grande fase de fragilidad después del doctorado es en la cual usted tiene que publicar y poner nuevos datos, nuevas investigaciones para como profesionalizarse, ¿no? Como investigador. Y es por esta razón que se tiene que crear esos vínculos durables para que lo que está sufriendo durante esos primeros años va a tener resultado en el largo plazo, como en la cuarta o quinta año, ¿no? Eso es lo que me parece importante. Para más o menos pues acabar con la idea de esa presentación, quiero también añadir que algo que no, sobre lo cual no me arrepiento es verdaderamente
invertirse en el asunto de la educación. Primero, porque estamos trabajando como profesores en la mayoría la mayoría de los investigadores también son profesores. Entonces, se trata de una experiencia común. Nuestras generaciones actuales merecen también que les cuidamos y lo precisan, la verdad. Lo que estamos mostrando con Gerardo es que lo precisan bastante, mucho más que que parecen. Aunque parecen estar muy seguros, la verdad es que faltan un poco de debate y de intercambio intergeneracional. Y también invertir también en la educación para mí es dar la oportunidad a los más jóvenes de empezar a hacer vínculos durables con ustedes, ¿no? Porque siempre se trata de pensar en los profesores adelante, pero ¿quién está mirando a los doctorantes que son atrás? Es importante como más o menos que sea una cadena, ¿no? Y es una cosa que me parece fundamental, porque la educación, la idea es como tener un vínculo global, societal. Y sí, siempre estamos viendo a lo mejor lo de adelante, pero no estamos pensando en los cuales se están formando. Entonces, estamos solamente haciendo una carrera, ¿no? Creo que podemos tener un poco más de profundes mirando atrás, ayudando y crear vínculos durables también con gente que se está desarrollando y que nos puede también sorprender con mucho potencial porque le estamos ayudando, ¿no? Y lo que va a ser increíble es que se van a desarrollar quizás mucho más que ustedes, pero al mismo tiempo, como se desarrollan de otra manera, podemos aprovechar de una red global muy interesante y muy variada. Y más o menos es con eso que podemos tener una forma de liderazgo, extender nuestra propia suerte a los demás. Eso nos permite también desarrollar proyectos más ambiciosos. Podemos desarrollar proyectos como a nivel nacional, europeo para mí, o internacional más fácilmente. Y eso es algo increíble porque los proyectos empiezan a crecer de una manera que ni ustedes podían soñar de este nivel, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo. Este año me acaban de contar que en 5 meses, si todo pasa bien, como si en 2 meses acabamos nuestro diagnóstico sobre el sector aéreo. La próxima fase no se trataría, por ejemplo, de 100.000 euros, sino de múltiples de millones de euros. Y ni lo había soñado en este tiempo de mi carrera. Y eso no es debido a mi talento o no sé qué, es solamente porque tenemos vínculos y las cosas empiezan a ser más fácil. Porque cada uno respeta al otro, piensa en el otro y también se ayuda, ¿no? Y para una joven profesora investigadora, eso es verdaderamente un éxito en lo cual no podía pensar hace poco tiempo. Y eso no es debido solamente a lo que hago. Por esta razón, creo que para internacionalizarse, mi mensaje sería trabajar sobre la relación y el respeto en esta relación, la confianza y los demás. No solamente la gente que admiramos, sino nuestro entorno de manera general, aceptando a la crítica y aceptando a la diferencia. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias. Y muchas gracias también por ser tan cuidadosa con el idioma, ¿no? Porque no es tu lengua madre y estuviste muy bien, entonces eso sabemos que es un esfuerzo en sí mismo, ¿sí? Muchas gracias. Espero que hayan entendido lo esencial. Se entendió muy bien y después yo estuve anotando varias cosas que después las vamos a retomar
O sea, yo te voy a hacer comentarios y después conjuntamente, aparte de lo que el resto de la gente que está participando tenga ganas de comentar, pero muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Le vamos a dar la palabra ahora al profesor Gerardo Romo, que si bien ya lo presentó anteriormente Silvina, pero solo voy a agregar que el profesor Gerardo Romo, que es profesor investigador titular C de la Universidad de Guadalajara, es con amplia trayectoria, no solamente como investigador en los temas que él viene trabajando, que tienen que ver con familia, empresa, escuela, universidad, en relación justamente con las instituciones fundamentales de la modernidad, sino también con experiencia en la gestión, como coordinador del doctorado en educación dentro de la Universidad de Guadalajara. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigación, el CONACYT nivel 1, él se formó en la Universidad de Guadalajara, pero también en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por dicha universidad. Esto da cuenta de por qué justamente nos parecía, y aparte con experiencia conjunta en trabajos con Sofi, tal como lo mencionaba anteriormente. Por eso le doy la palabra, yo me callo, así no perdemos tiempo y sí le damos la palabra al profesor Gerardo Romo, agradeciéndole a él también la participación. Muchas gracias, Angie. Hola colegas, ¿sí me escuchan todos bien? Sí, bueno, perfecto. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hablar de internacionalización en una actividad internacional en sí misma da satisfacción, ¿no? Yo siempre he pensado que estos eventos, hoy no lo facilita mucho esto del internet, pero si fuéramos futbolistas, o sea, a mí me encantaría pensar que estoy jugando en una cancha de Buenos Aires, ¿no? No sé si aquí hay más gente del River o del Boca, entonces mejor no digo en cuál cancha, pero estar jugando en una cancha en Buenos Aires, pues es una cosa en sí misma muy emocionante. Entonces yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Como ya comentaba Angie y antes Silvina, yo soy profesor en la Universidad de Guadalajara, en México, y lo primero que me gustaría compartir con ustedes es una imagen, o sea, un PDF con algunos datos de la Universidad de Guadalajara. O sea, me gustaría que pensaran, que imaginaran más o menos lo que es la universidad donde yo trabajo, ¿no? Bueno, la Universidad de Guadalajara en realidad es una red universitaria. Nosotros tenemos 16 centros universitarios. De estos 16 centros, 6 son temáticos, es decir, uno de ciencias sociales y humanidades, uno de económico-administrativas, uno de médico-biológicas, así. Y también tenemos 10 centros que son regionales y que son multitemáticos, ¿no? Podemos tener el Centro Universitario de la Costa, en donde igual hay clases de medicina, que clases de derecho, que clases de administración, por decir algo, ¿no? Además, la Universidad de Guadalajara también incluye 2 sistemas, un sistema de educación virtual y un sistema de educación media superior. En nuestra universidad ahí está también incluida el bachillerato, ¿no? Bueno, como podrán ver aquí, hay 175 planteles de bachillerato que están considerados en la Universidad de Guadalajara. Es una universidad en realidad muy grande, ¿no? Nada más para que nos demos cuenta del tamaño de la universidad. Como alumnos de la Universidad de Guadalajara hay casi 325,000 alumnos, o sea, 324,340. Estos datos son para agosto de este año, o sea, estamos hablando del dato de hace un mes y medio, ¿no? Entonces es una información muy actualizada. Si se fijan, de nuestra matrícula total hay más mujeres que hombres. Nuestros alumnos en nivel superior son 140,000 alumnos que están en la universidad estudiando licenciatura o posgrados. Y tenemos 183,000 alumnos en el bachillerato. Es una cantidad enorme, ¿no? Ahí en las estadísticas están divididos por preparatorias urbanas o regionales. La cantidad de programas, por ejemplo, hay 128 licenciaturas,
tenemos 218 programas de posgrados, imagínense, 218, es una cantidad enorme entre especialidad, maestría y doctorado. Estamos hablando de un sistema de posgrados muy grande, ¿no? Quiero mostrarles también los datos con respecto a los profesores. Nosotros tenemos básicamente dos posibles tipos de profesores, el que es el profesor docente y el que es profesor investigador. Nuestros profesores investigadores son 2.737. Es una cantidad muy pequeña con respecto a los que tienen nombramiento de profesor docente. Esto lo único que quiere decir es que en términos reales, tanto un profesor docente como un profesor investigador pueden hacer investigación. La diferencia es la cantidad de horas que tienen que cumplir en total como descarga horaria. Para un profesor investigador, la descarga es menor de clases, o sea, tienes que dar menos clases frente al grupo, y el profesor que es docente tiene que dar una cantidad 4 o 5 veces más de clases frente al grupo que un profesor investigador. Voy a brincarme esto y ahorita regreso a esto, me parece que es tal vez lo central, pero quiero que vean la cantidad en total de recursos humanos, de profesores que somos y de gente que trabaja en la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara trabajamos casi 30,000 personas, o sea, 28,241 personas, o sea, casi podríamos llenar un estadio con la gente que trabajamos acá en la universidad, ya no se diga con los alumnos, ¿no? Eso también, por ejemplo, da cuenta del peso político que esta universidad tiene, por ejemplo, en nuestro estado, ¿no? En el estado de Jalisco. O sea, es una universidad enorme que tiene la capacidad de movilizar a cientos de miles de personas, ¿no? Bueno, de los 28,000 de total que trabajan, el personal académico es de 17,000, casi 18,000, de los cuales de tiempo completo son 2,200 profesores, ¿no? Ya dijimos los que son investigadores, hay investigadores de tiempo completo, investigadores de medio tiempo. Es una cantidad enorme de posibilidades para trabajar en la universidad, pero bueno, ahí tienen ustedes el dato del tamaño de esta universidad, ¿no? Bueno, si quieren al rato que me regrese algún dato específico, me dicen y me regreso, ¿no? Lo que quiero que vean es esta lámina de internacionalización y cooperación. Nosotros tenemos prácticamente 1,000 convenios con otras universidades, generales y específicos, ¿no? Es una cantidad enorme de convenios con universidades para la colaboración académica de cualquier parte del mundo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Participamos en 92 asociaciones y redes de colaboración. Las estancias académicas, por ejemplo, de estudiantes, vienen en este semestre, actualmente hay 255 alumnos extranjeros estudiando con nosotros, hay 192 alumnos de nosotros que están estudiando en otras universidades del mundo, y así tenemos profesores que vienen, profesores que están aquí trabajando con nosotros o profesores de nosotros que están trabajando en otras universidades como profesores de huéspedes o como profesores invitados o en estancias sabáticas, ¿no? Bueno, esto es un poco para mostrar el tamaño de esta universidad. Bueno, yo me gustaría contarles con respecto precisamente a la internacionalización una especie como de relación que va de lo más formal a lo más informal, ¿no? Nosotros, voy a dejar de compartir la pantalla, a menos que ustedes me digan que quieren que comentemos algún otro dato. ¿Quieren que les muestre algún dato en especial o que regrese alguno? Bueno, entonces lo dejo de compartir y si es necesario regresamos. Bueno, los procesos formales para poder establecer actividades de internacionalización con mi universidad, pues implican la existencia de un convenio. Primero es un convenio marco y luego la posibilidad de los convenios específicos. Esas son acciones que en realidad se generan por iniciativas, ya sea, puede ser que, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el país invitado sea la India, y entonces se revisa cuántos convenios hay con las universidades de la India y se dice, pues hay que fortalecerlos, pongámonos en contacto con las universidades de la India
y se hacen convenios con esas universidades para que se puedan establecer después actividades muy particulares de intercambio, ¿no? Esa es una de las maneras, un posible disparador, digamos, de convenios. Pero también hay otras maneras, que por ejemplo es la que nos pasó a Sofía y a mí. Sofía y yo empezamos a trabajar antes de que existiera un convenio entre París 8 y la Universidad de Guadalajara. O sea, trabajamos por años sin convenio. De hecho, hasta la fecha no existe el convenio y ahorita les quiero platicar ese caso. Y nosotros, sin embargo, seguimos trabajando, ¿no? Pero otro posible disparador de la formalización de un convenio es, empezamos a trabajar una colega francesa y yo, decimos, oye, no tenemos convenio, formalicemos, ok, nos ponemos en contacto con nuestras áreas de internacionalización, ellas se acuerdan en los términos del convenio, se realiza y nosotros seguimos trabajando, ¿no? Eso sería como el proceso ideal. Yo, por ejemplo, como lo comentaba hace un momento la profesora Angie, yo estuve hasta hace un mes como coordinador de un doctorado en educación y yo estuve durante 4 años como coordinador de este doctorado y en ese tiempo salieron alumnos a hacer estancias en otras universidades o vinieron alumnos a hacer estancias con nosotros. Y los procesos son más o menos similares. Pueden ser cosas muy formales que inician con acuerdos entre las cúpulas universitarias o entre las direcciones de los posgrados, o puede ser por iniciativa de un alumno que dice, hay un profesor en Argentina que trabaja temas relacionados con lo que yo estoy haciendo para la tesis y me quiero ir para allá, ponte en contacto con los profesores, se ponen en contacto, la alumna busca al profesor, se establece la posibilidad de intercambio, se van, o vienen los alumnos, al final se generan las constancias que se necesiten y todo listo, ¿no? Esa sería como una forma más informal de convenio, de intercambio. Y lo otro sería, que tu rector escriba un oficio al mío para que te incorpores en el control escolar, para que yo te pueda dar los créditos, al final tú tienes que hacer el trámite de equivalencias y demás, ¿no? O sea, se puede ir de lo más informal posible a lo más formal. Esa es otra posibilidad. Bueno, en realidad creo que lo más importante y lo más rico y lo que da mayores satisfacciones es el trabajo que hacemos entre colegas a partir de las redes que vamos tejiendo de maneras, como decía Sofía hace rato, a veces impensadas, ¿no? O sea, digo, no vamos a ventilar aquí cuestiones personales, ni mucho menos, pero, o sea, a veces son cosas absolutamente fortuitas que tienen que ver con amistades, con familiares, con que alguna vez coincidimos una persona y yo en un congreso en X parte y a partir de esa de esa primera charla surgió la posibilidad, oye, ¿por qué no escribimos algo juntos? ¿O por qué no me pasas lo que has escrito? Y entonces empiezan a leer y entonces empiezan a decir, oye, y si hacemos algo parecido para el caso del país donde yo vivo, pues ¿por qué no lo hacemos? Y de ahí puede salir un nodo de una red que para mí es lo más significativo. Y a mí me gustaría contarles, yo digo, he trabajado en diferentes momentos para diferentes cosas, con diferente nivel de intensidad, con profesores argentinos, con profesores y profesoras argentinas, profesores y profesores de algunos otros países, sobre todo de América Latina, ¿no? Pero también países europeos. Pero yo me gustaría relatarles 2 casos que creo que nos permiten ver cómo son las posibilidades reales de la internacionalización, que están por encima incluso de las cuestiones burocráticas, ¿no? Cuando lo que nos interesa es trabajar y trabajar en conjunto con alguien que nos resulte interesante en términos profesionales. Yo he sido profesor invitado en Colombia por la parte de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, y he sido profesor invitado por la Universidad de París, por la Universidad de París 8. En los 2 casos, les cuento primero el caso colombiano, sucedió así como lo relataba yo hace rato, en un congreso en una ciudad mexicana, en la ciudad de Guanajuato, que es una ciudad muy bonita, cuando tengan oportunidad vengan a verla, a conocerla, es una ciudad muy bonita. Ahí coincidí en un congreso con una colega colombiana, empezamos a trabajar y de esa charla inicial se desarrolló con el tiempo un trabajo muy bonito en donde yo estuve allá durante un año, ella estuvo acá durante un año,
desarrollamos un sistema de semilleros de investigación. En Colombia hay una práctica institucionalizada de formación de investigadores que le llaman semilleros, que no sé si se parece un poco a las cátedras en Argentina. Y en México no tenemos nada parecido, entonces instalamos, o sea, generamos un semillero de investigación y la posibilidad de una política generalizable de semilleros en la Universidad de Guadalajara a partir de una experiencia muy bonita que trabajamos primero en Argentina y después acá. Se publicaron cerca de 4 o 5 artículos como resultado de ese intercambio. Se publicaron 2 libros, se publicó un cuaderno de investigación sobre el tema de semilleros de investigación. O sea, fue una relación muy productiva que se sostiene hasta la fecha, ya no con ese nivel de intensidad. O sea, también tienen, estas cosas tienen su periodo de vida, ¿no? O sea, se inician, tienen un periodo de mucha intensidad y aunque se mantienen con el tiempo, pues en determinados momentos por los intereses de los involucrados o por muchas otras cuestiones, el nivel y la intensidad del trabajo va decreciendo, pero se sostiene eso como un nodo de la red, ¿no? Yo en este momento ya no tenemos proyectos juntos, pero yo estoy, por ejemplo, en el comité científico de una revista de la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? En el caso de Sofi, pues como ella lo decía, o sea, ella estuvo en la Universidad de Guadalajara haciendo una visita académica hace 6 años más o menos. Ella, pues digo, sí, ahorita es una profesora joven, imagínense hace 6 años, pero desde entonces, pues una profesora muy inquieta. Empezamos a trabajar, empezamos a platicar lo que haces tú, lo que hago yo. A partir de eso, yo la invito a colaborar en unos pequeños proyectos. Yo estaba trabajando sobre empresa y bueno, todo el trabajo que ella tenía al respecto. Yo estaba trabajando en empresa como institución, la invito a participar, se involucra y ella escribe en ese primer proyecto que yo tuve sobre empresa. Después escribe en otro que tenía que ver con la escuela. A partir de ahí vemos que hay temas comunes que tienen que ver con formación, con juventud y que podemos encontrar como espacios comunes. Y decimos, pues vamos desarrollando un proyecto más amplio, ¿ok? ¿Por qué no convocamos a un seminario internacional? Pues sale, me parece buena idea, convoquemos a un seminario internacional. Se armó un seminario acá en Guadalajara primero el año pasado, que fue un seminario muy bonito, que tuvo participación de gente, si no recuerdo mal, de 8 diferentes países. Igual, espero no estar exagerando, pero si exagero, no fueron 8 y fueron 7.5, ¿no? Pero, o sea, fueron muchos países los que estuvieron, colegas de muchos países los que estuvieron involucrados, con trabajos muy bonitos. Fue todavía en época de pandemia, donde todavía como muchas restricciones para los viajes, entonces fue un congreso híbrido. Hubo gente que estuvo presente acá en la universidad y hay gente que se conectó a través de internet. Al siguiente año, o sea, este año tuvimos una segunda versión del seminario en París, pues también una experiencia muy exitosa, muy bonita, muy enriquecedora, no solamente para nosotros, sino para los demás colegas que participaron. Permitió incrementar los nodos de la red esta que estamos armando sobre formación y juventud. Y bueno, en prensa está ya un libro, se está editando un segundo, uno se va a publicar por la prensa, por la editorial de la Universidad de Guadalajara, uno por la editorial de la Universidad en Francia. Bueno, en la medida en que se han incrementado los nodos de esta red, propusimos una mesa para el congreso que va a haber en Australia de la ISA. Y bueno, es una situación en donde ya también está involucrados profesores, un profesor argentino que es muy amigo mío, y una profesora holandesa que también está involucrada en la organización de esa mesa. O sea, la red ha ido creciendo de una manera muy bonita. No sé, no sé, en Argentina también se le llama verdolagas a las verdolagas. ¿Conocen las verdolagas? Es una planta que es comestible, pero que se extiende, se cuenta que no necesita mucho porque la plantas y a los 4 o 5 días ya está
la planta completamente crecida y extendida, y tú dices, ay, ¿qué pasó aquí? No, como no sé si conozcan la planta de la sandía, por ejemplo, que es muy parecida, ¿no? O sea, todas de repente avientas unas semillas de sandía sin querer ahí a cualquier pedacito de tierra con suficiente agua, y cuando menos lo esperas ya tienes ahí el montón de ramas de la planta esta de sandía, ¿no? Que es una de estas plantas que se extienden, ¿no? Bueno, nuestra red un poco ha funcionado así y está trabajando así porque creo que hay un nivel de trabajo serio, importante, tenaz, y creo también que ha habido mucha honestidad en esta red, y es una red que no tiene más pretensión que trabajar académicamente. No es una universidad, tan es así que les digo, no tenemos convenio. Y bueno, esto de que no tenemos convenio, no crean, no sé si me da vergüenza, pero, o sea, y eso me gustaría platicarlo también. Me da vergüenza porque no tenemos convenio por una cuestión burocrática de esta universidad. O sea, imagínense, ya les platiqué el tamaño de la universidad, ya les platiqué el tamaño de los convenios. Entonces, se burocratiza esto de tal forma que se vuelve prácticamente imposible. Y si aparte el asunto burocrático se complica con cuestiones políticas, políticas me refiero de politiquería que sucede en las universidades, de que alguien que tenga la capacidad diga, pues eso no va a caminar nada más porque me cae gordo el personaje que lo está promoviendo, pues no les quiero contar, ¿no? Cómo se puede llegar a complicar una situación como esa. Entonces, las instituciones, las universidades, cuando tienen, todas las universidades, todas, pero cuando tienen el tamaño que tiene esta universidad, siempre hay claroscuros. O sea, hay cosas que son positivas y hay cosas que son negativas. Hay cosas que facilitan el trabajo académico y hay cosas que lo obstaculizan. Bueno, si hay la disposición, si uno va encontrando la manera, si se va encontrando con las personas en el camino, se puede hacer. Se puede hacer, y la verdad, yo con lo que me gustaría cerrar mi participación es diciéndoles que es muy emocionante. En serio, es como o sea, pensar que yo estuve en la Universidad de París 8 para mí fue increíble. Y no, digo, ya sé, no, sí, pues a lo mejor por una emoción eurocéntrica o una emoción que yo debería tal vez de decolonizar, no sé. Pero bueno, estar en los pasillos donde han estado tantos profesores importantes, pues es algo que simbólicamente es muy significativo, ¿no? Como me pasó cuando estuve en la UBA, o sea, cuando estuve en la Facultad de Filosofía, en la UBA, pues me pasó lo mismo, o sea, tan importante es ir a ver en Buenos Aires un estadio de fútbol para los que somos fanáticos del fútbol, como para los que somos profesores estar en una universidad así, ¿no? En una universidad de otro contexto, una universidad de la que has escuchado tantas cosas importantes, ¿no? Entonces es una emoción muy bonita que creo que se convierte en un plus de este asunto de la internacionalización, ¿no? Yo con eso me gustaría cerrar y ojalá que de esta primera conversación con ustedes también salgan cosas así, ¿no? Que podamos trabajar luego también cosas entre nosotros, es decir, ustedes y nosotros y nosotras. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Yo no mencioné que conozco a Gerardo hace bastante y es un gusto poder verlo por esta vía, que por suerte Internet, que tanto nos pareció padecerla durante el 20 y 21, pero nos permitió poder encontrarnos y vernos más, porque bueno, de otro modo era muy difícil, y ahora podemos seguir utilizando este recurso, ¿no? Que me parece que efectivamente que de otro modo sería mucho más complicadísimo, ¿sí? Así que valoremos que tenemos este nuevo espacio, ¿no?